Es una alegría inmensa saber que Mina Bale ha aceptado nuestra invitación para estar aquí en Radio Sefarad. Muchas gracias, Mina. Para mí es un honor estar contigo hoy y lo agradezco mucho. Espero no desilusionarte. No, Bueno, para nada, seguro que no. Mina Bale, entre muchas otras cosas, es la autora de El último día. ¿Cuál fue tú ese te, último día? ¿Qué significa ese libro para ti y tú esa te frase? preguntas qué significa el último día. Es muy, muy importante. Es el último día de colegio, pues el 2 de septiembre del año 38, 1938, yo tenía 12 años y medio. Mussolini decretó las leyes raciales contra los judíos, dando 6 meses de tiempo, por ejemplo, a los que no habían nacido en Italia, de irse. Mis padres había un negocio hermoso, muy grande. Vendían desde la ropa, todo, menos cacerolas o platos, todo el resto sí. Una, eran amados por todos. ¿Y qué pasó? un, eh, ¿Qué significaba el último día? Porque yo, como niña judía, se me cerraron las puertas del colegio. Yo, como judía, no pude ir más al colegio. ¿Y sabes lo que dolió? Ver todas las mañanas desde la ventana a los compañeros ir al colegio. Yo, que amaba ir, amaba estudiar, no podía ir. te, si- te- la discriminación, te sientes mal y te duele hoy. Lo cuento como si pasara ayer porque me duele hoy todavía, a pesar de que han pasado tantos años. Y entonces, en, enseguida, uno de los jefes fascistas se acercó a mi papá y le dijo que tenía que irse inmediatamente porque lo querían matar. Entonces mamá lo obligó a mi papá a irse. Y como tenía un primo en Argentina, pudo conseguir la visación y fue a la Argentina. Nosotros nos quedamos las tres hermanas con mi mamá, que tenía que entregar el negocio a los fascistas. Mi mamá no quiso entregar el negocio a los fascistas lleno de mercaderías. Entonces fuimos al jefe de la policía a pedir permiso para hacer una liquidación. Y el jefe de policía le dijo, claro que sí. Y ustedes, niñas, vayan al cine, porque está prohibido a los judíos ir al cine. ¿Te desapareciste? Ok. No, te estoy escuchando, Mina, y te veo Ah, muy... bueno, Sí, échate un... entonces Perdona, para que la el gente te jefe vea de bien. policía dijo, vayan al cine. Y estaba prohibido también tener servicio doméstico. Y mi mamá, que estaba todo el día en trabajo, había una persona que estaba en casa que se ocupaba de la casa. Y usted, señora, puede tener su ayuda hasta el día que se va. O sea, ¿Y sabes lo Mina, que hizo? Ese fue el jefe de policía que le dijo. Y o el sea jefe de que policía, había gente con un poco de humanidad todavía. ¿cómo? Había gente con un poco de humanidad todavía. Claro, no, la ciudadanía, no te puedes imaginar lo que hicieron, no. Había un grupo, lógico que había fascistas que tenían que seguir las reglas, pero no. Y el jefe de policía, te cuento, mandó dos policías que estuvieron en la puerta de entrada del negocio para cuidar a mi mamá. Y yo todas las mañanas era la encargada de ir a buscar los sándwiches de mortadela o salame para los policías. Mira, uno no puede olvidar eso. Ese amor de la gente de Monfalcone no te puede, el apoyo. Y te voy a contar algo que pasó años después para contarte esto de lo que era Monfalcone. Pero, Mina, perdona, antes de contarme eso, échate un poquito para atrás para que la gente te pueda ver. Ahí, Ah, porque me van a perfecto. ver.
Claro, Ah, si estás muy guapa. bueno, escucha, pero si hablo desde acá, ¿puede escucharme? Sí, muy bien. Sí. Entonces, yo de pronto hago un corto y voy corriendo a otra época, después del año 80. Estábamos mi esposo y yo, habíamos ido a visitar a mi hijo mayor, que ya estaba en Israel, y lógicamente vinimos a Monfalcone. Había una confitería en donde se podían comer unas masitas con crema pastelera que no te puedes imaginar qué rica. Y entonces estábamos en ese café, mi esposo no, se quedó sentado y yo con mi prima fuimos al balcón, ahí al lado del que se servía el café, y entra el cartero. Hacía frío, había nieve, y el cartero con mucho, mucho frío, y enseguida le ofrecieron una copita de vino. Y escuchó que yo le decía a mi prima, bueno, ahora voy a ver a la casa en la que estuvimos antes de irnos, vivíamos en una casa, la casa anterior. Y entonces el jardero dice, ah, sí, la vía Roma es ahí. Y mi prima le dice, no, no, no le diga, porque mi prima ha regresado después de muchos años y quiere recordar. Y entonces, desde ese lugar se veía el negocio de mis padres. Y yo le dije, ve, ese negocio era el de mis padres. Se llamaba la Millor Fonte. No te puedo decir. El hombre quedó con los ojos abiertos. Dice, esa gente tan buena que Mussolini hizo el error de echar. Me miró y dijo, los creíamos muertos. Y Oh, entonces dijo, no sabe lo buenos que eran sus padres. Nosotros éramos muy, muy pobres. Y mamá siempre le ponía a mi mamá cosas extras en la bolsa. Y un día su papá le dijo a mi mamá, el día antes de que mi papá se fuera, usted me deja el niño y usted se va. Y él me vistió de pies a cabezas y tuve mi primer traje de pantalón largo. Ese, ¿te das cuenta? Eso fue. ¿Sabe cómo llamaba yo a mis padres? Porque para Navidad ellos llenaban el coche de mercadería y había un lugar de gente muy, muy pobre en Monfalcone. Y iban ahí y entregaban la ropa, cosas. Yo los llamaba los Reyes Magos judíos. ¿Y cómo se llamaban tus padres, Mina? ¿Cómo ¿Mm? se llamaban tus padres? Mi mamá se llamaba Rosina, mi papá se llamaba Yehiel Hilario. Mi papá había nacido en Polonia y en el año, cuando era muy chico todavía, en un pogrom asesinaron a mi abuelo y la abuela también, así que quedaron los niños al cuidado de la abuela de ellos, que llegó un momento en que les dijo, ustedes tienen que irse de aquí. Y mi papá tenía 14, 15 años y los obligó a irse para escapar de los posibles pogrom y del antisemitismo que conocemos. Él y el hermano Jacobo, Giacomo se llamó en Italia, recorrieron toda Europa. Pasaron hasta años antes de llegar a Italia, donde querían tomar un barco en Trieste para ir a Palestina, a la tierra de Israel. Pasaron de todo, no te puedo decir. Cuando llegan a Trieste, donde tenían que tomar el barco, hay una epidemia de tifus. Y estos chicos, que no eran los únicos que querían hacer aliyá, digamos, querían ir a Israel, fueron encerrados en la casa de los inmigrantes, porque por peligro de tifus. Y pasaron los días y ellos ven llegar el barco y estaban ahí, el muelle. ¿Qué hacen?
Y no es mentira, ¿eh? Hicieron, parece película, con las sábanas hicieron sogas y se tiraron desde el segundo piso hasta algunos llegaron al barco, pero estos pobres chicos que cuando llegaron ya la policía los agarró. Y así se terminó el sueño de mi papá en aquel entonces de de ir a la tierra de Israel. Y empezó la vida italiana. Y ahí conoció a tu mamá. Mm. Y ahí conoció a tu madre en Sí, Italia. sí, no. Y la historia de mi mamá es otra. Mi abuelo, venían de Ucrania mis abuelos, y la abuela también se llamaba Amalia. Mi abuelo se llamaba Giuseppe, Joseph. Venían de Ucrania, llegaron a Trieste. En Trieste, en 1900, yo tengo aquí el documento en que se casan en Trieste. Estaban casados también en Ucrania, pero en Trieste se casan por templo. Tengo acá la firma del rabino, en el año 1900. En la Primera Guerra Mundial, no había mucha comida, entonces decidieron a una hija, a mi mamá, la mandaron a Suiza, a Zurich, a casa de unos parientes de mi abuela, Gablinger, que tenían un negocio muy, muy grande y existe todavía, parece. Y a la más grande la mandaron a Estados Unidos, a Hollywood, que estaba el primo de mi abuelo, el famoso, que era un famoso director de cine. Así que mi mamá se pasó años en Zurich, aprendió el francés, tocaba piano, tocaba mandolina, hablaba francés. Una mujer exquisita, chiquitita, exquisita. Volvió a Italia en el año 1920 y no, hizo el secundario, terminó el colegio en Zurich. Y después ahí llega bueno, a Trieste y un día, sí, está lloviendo y quiere abrir el paraguas y un muchacho joven se le acerca y le ayuda a abrir el paraguas y se lo rompe. ¡Wow! ¡Qué Era mi romántico! papá, que se sintió tan culpable que pobrecito entró en un negocio y le compró un paraguas a mi mamá. Y de ahí empezó la historia y no se dejaron más. ¡Wow! O sea que, Mina, vienes de la lluvia. Claro, sí, ¿Qué más? Nos has hablado de la que tú va, nos has hablado de ese paraguas que les unió. ¿Qué más objetos atesoras de esa vida en Italia? ¿Qué más recuerdas? ¿Qué más yo objetos? lo que ¿Qué puedo más recordar, imágenes? solo buenos recuerdos, a pesar del fascismo. Yo como niña teníamos que vestir uniforme, el uniforme camisa blanca, pollera negra, y teníamos que estar siempre listas, porque era obligatorio ir a escuchar a Mussolini a la plaza entonces sonaban las campanas, tenías que ir a la plaza a escuchar el discurso que desde Roma hablaba Mussolini. Era una época, ¿cómo te podría decir?, de marchas, eh, en el colegio, eso sí, para Mussolini, la mujer tenía que ser madre y ocuparse de la casa. Y en el colegio aprendíamos a bordar, a coser para las futuras madres italianas. No, no, Y bueno, no la pasé mal, pero había miedos porque muchas veces de a la mañana aparecía gente muerta. Eran los que asesinaban porque eran contrarios. Y bueno, además, por ejemplo, mis padres, cuando querían hablar a escondida, que no se entendiera, hablaban en alemán. Pero te cuento que en el colegio nos obligaron a estudiar alemán. Cuando Mussolini hizo la alianza con Hitler, ya teníamos como materia el alemán.
Y Y bueno, y te digo, con mis hermanas, no la pasamos bien porque teníamos unos padres fabulosos. y Mina, de la mina italiana, ¿qué queda? ¿Mm? Cuentas en italiano? ¿Sueñas en italiano? ¿Qué queda de la mina niña en Italia? No entiendo. ¿Qué queda de tu parte italiana? Mira, nunca, nunca dejé de ser italiana. Me sentí siempre. Cuando llegamos a la Argentina, lógicamente fue muy rápidamente aprendimos el español, porque la diferencia no es grande. En 3 meses ya iba al colegio. Y para mí, yo era italiana. Jamás pensé lo contrario. Pero claro, no olvidemos que mis padres no eran italianos. Y a los 18 años, si yo vivía en Italia, recibía la ciudadanía italiana. Pero yo no estaba en Italia. Pero siempre, siempre, en cualquier documento vas a encontrar Nina Rosenbaum, italiana, italiana. Y para mí, el idioma, en la familia se hablaba el dialecto triestino, porque en Italia los dialectos, ¡guau! Pero afuera el italiano, la lengua italiana. Y hoy en día me doy cuenta porque con mi prima que vive en Monfalcone, hablamos en la lengua italiana, no en el dialecto. Ya cambiaron. Y te digo, después Argentina, al principio, bendita sea Argentina, nos recibió, pudimos llegar, pero al poco tiempo prohibieron la entrada a los judíos, ¿eh? Pero pudimos, pude ir al colegio, viví las diversas dictaduras argentinas, que no fue fácil. Me casé con un estupendo ser humano, se llamaba Bay, Alfredo Bay, era doctor en química. Es- ¿Sabe cómo nos encontramos? Te lo iba a Resulta preguntar, te iba a que yo preguntar. Me has estaba en un contado la grupo de... historia del paraguas, me tienes que contar la tuya. Claro. Ahora, yo estaba en un grupo de chicos italianos siempre. Y después teníamos amigos argentinos también. Se despedía a uno de los jóvenes que iba a estudiar a Estados Unidos. Estamos invitados a un almuerzo. Y yo estaba sentada, al lado mío estaba un joven que no conocía, y de pronto a mí se me cayó, no recuerdo, se me cayó un tenedor o algo. Y entonces me agaché y él se agachó también y chocamos. Chocamos y no nos dejamos más. Pero por el golpe en la cabeza, ¿no? Os trastornó el golpe. Lo que es el destino. Mina, Entonces, hmm, yo tenía 18, él tenía 19 y estaba estudiando en la universidad. Así que no nos casamos hasta que él terminó fue doctor en química, terminó la química y yo lo esperé y nos casamos cuando yo tenía 24 años, pero en aquel entonces no era como ahora, ¿eh? Cada uno en lo en su suyo, casa. pero fue lindísimo, Seguro que lindísimo. sí. Sí. Mina, ¿te parece que dejemos por ahora la conversación aquí, en esta que nos has contado tu historia de amor, y Como volvamos a... quieras. Y Sigue volvamos preguntando. a... Vale. Pregunta. Que te Pre- escucha de Ay, lejos. qué pena me da que no me oyas, que no me oigas bien. Digo que lo dejamos por ahora aquí y volvemos el próximo programa. No te entendí, no te escuché. Dime otra vez. Que lo dejamos aquí y volvemos en el próximo programa. Ah, bueno, perfecto. Ah, ahora entendí. Chao, Vela. Espera, escucha mía.
Espero no haberte Que desilusionado. va, todo lo contrario, ha sido Entonces, para la próxima maravilloso. vez, inclusive te muestro documentos, te muestro fotografías. Muy ¿Ok? bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. ¡Mua! Que ¡Mua! estés bien. Gracias, Chao, Mía. chao, Mina. chao, chao. Estoy emocionadísima.